bienvenidos de nuevo a este 16º Encuentro Global de Parlamentarios. Es tiempo ahora de explorar una de las estrategias sanitarias que precisamente en esta época del año cobra todavía una mayor atención, como es la vacunación. Con nuestro siguiente panel de parlamentarios invitados vamos a dilucidar si es necesario crear una cartera común de vacunación que impulse la inmunización en todo el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Y, sobre todo, qué margen ofrece actualmente la legislación para un reto de esta magnitud. Le cedo ya el testigo a la encargada de moderar la mesa, a Carmen de Aragón, exportavoz del Partido Popular en la Comisión de Sanidad del Senado. Gracias. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los asistentes y agradecer a Redacción Médica. Un abrazo para José María, Ricardo, Marta y todo el equipo, que lo estábamos hablando antes. De verdad que estos encuentros son estupendos, son difíciles de encontrar y año tras año los voy viendo más maravillosos. Hay encuentro personal también con antiguos compañeros y se va viendo cómo se van añadiendo las nuevas generaciones, nuevas ideas. Es muy dinámico, estos encuentros son muy dinámicos y es un gran acierto. Y bueno, pues tengo el placer de moderar una mesa en la que se ha hablado, ya nos lo han dicho, se va a hablar de si es necesario llegar a una cartera de vacunación común para una mejor inmunización. Es un tema, yo creo, importante, candente, que a la población le llega mucho en estos momentos también, y creo que siempre ha sido importantísima la vacunación para todos los españoles. Creo que se hace un gran servicio en España en vacunación. Creo que somos un país que tenemos un magnífico calendario vacunal, se va aumentando y creo que después de la pandemia yo creo que no nos dejó nada bueno, ¿no? Pero por mucho que se diga que nos hizo más fuertes, pero creo que sí que la vacunación todavía tuvo un mayor protagonismo y desde entonces la gente yo creo que tiene una mayor sensibilización. Y para ello contamos con las personas que nos van a deleitar con sus pensamientos y sus reflexiones. Tenemos a Ángel Tomás Godoy Martínez, que actualmente es portavoz del Partido Socialista en la Comisión de Sanidad de Castilla-La Mancha, pero él es enfermero, es licenciado en Derecho, 28 años concejal de Casas de Fernando en la provincia de Cuenca y presidente del Grupo Socialista de las Cortes de Castilla-La Mancha. Digo esto porque yo siempre les digo, darme unas notas de vuestra vida profesional y de algo que no sea solo política, porque a los políticos a veces solo nos han presentado como políticos y parece que somos extraterrestres y solo somos políticos. Los políticos son personas con profesiones, con inquietudes, con familia, con hobbies, y creo que eso enriquece su labor política y su representación institucional. Luego tenemos a Marín Martínez, que es portavoz, en la actualidad es portavoz de Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verdes de la Asamblea Regional de Murcia, pero ella es veterinaria, es especialista en higiene y salud pública y con más de 20 años de profesión. Muchas gracias también por estar aquí. Y a Marta Marván Frutos, en la actualidad es portavoz del Partido Popular en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid. Ella es doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Ha recibido varios premios, como el Bienal Internacional de Grabado de Contratalla, Premio Amigos Museo del Grabado Español Contemporáneo, Concurso Internacional de Obra Gráfica del Cabildo de Canarias, y además compatibiliza esto con la docencia, con publicaciones de libros y actualmente con la representación en la Asamblea de Madrid. Bueno, pues esta mesa ya hemos dicho cuál va a ser el tema fundamental y yo creo que una primera intervención sobre aquellos aspectos que nos marcan y vienen puestos en el programa, como son qué margen de maniobra pueden tener las comunidades autónomas en materia de vacunación, qué criterios variables pueden ser por grupo de población, por patología. Por otro lado, qué retos quedan pendientes en inmunización en el calendario vacunal, el papel de la farmacia, si hay información suficiente, si no hay información suficiente y si se debe regular por ley un calendario nacional básico, obligatorio y revisable anualmente. Pues para comenzar, doy la palabra a Ángel Tomás. Pues muy buenos días, muchas gracias a Carmen, saludar también a las compañeras de mesa, a Marta, a María, y dar las gracias a Redacción Médica por la invitación, a Ricardo, Óscar, Marta, Carlos, que hacen este foro y que de alguna manera nos permite tener un
periodo de reflexión mucho más sereno que lo que es el día a día en política. La verdad es que la gente que me ha precedido, que ha estado en los foros, es gente que está muy preparada, que sabe muchísimo, que uno hasta siente cierto pudor porque no tiene el prestigio de muchas de las personas que han estado aquí. Y seguramente este es un debate que, comparado con el anterior o con algunos de los que han tenido, seguramente no parece tan importante, especialmente si partimos que seguramente lo más importante, o de lo que parte todo, es el anterior, que era la financiación. Nos decía antes Carmen, la moderadora, que se habla más de las vacunas probablemente desde la crisis del COVID. Y seguramente la crisis del COVID puso encima de la mesa algo que hasta ahora no estaba tanto en la boca de los sanitarios y de los no sanitarios, que si era vacunas sí o vacunas no. Hubo muchos sectores en aquel momento, no sabemos si de forma interesada o no, que hablaron en contra de la vacunación de la COVID. Sigue habiendo ciertos sectores que hablan en contra de la vacunación. Si vamos a las redes sociales, hablábamos antes de lo positivas que son las redes sociales, pero también de lo negativas. Vemos que hay doctores y doctoras que seguramente desde el anonimato hablan en contra de la vacunación. Yo creo que hablar de un calendario vacunal nacional tiene que ser obligatorio. No tiene ningún sentido, bajo mi punto de vista, y yo creo que desde el punto de vista científico, aunque seguro que hay personas aquí que tienen muchos más conocimientos y mucho mejor preparados que yo, que haya un calendario vacunal en Castilla y León y otro calendario vacunal en Madrid, otro calendario vacunal diferente en Andalucía y otro calendario vacunal en Castilla-La Mancha, cuando se hablaba antes, desde el punto de vista de la política y de la economía o de los traslados en ambulancia, no tiene sentido pensar que los virus se paran o las bacterias se paran cuando encuentran una comunidad autónoma o los límites de una comunidad autónoma. Por lo tanto, yo creo que un calendario vacunal obligatorio a nivel nacional tiene que haber, al menos de mínimos, y que garantizaría esa posible equidad que se está hablando entre las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que el planteamiento es que tenemos un solo sistema sanitario de salud, aunque esté gestionado por 17 comunidades autónomas. Yo creo que uno de los problemas que está teniendo el sistema es que empezamos a pensar, o hay gente que piensa, que hay 17 sistemas sanitarios diferentes. Y este es uno de los problemas. No se trata tanto de competir entre ellos, que esa competencia seguramente es sana y es buena, sino de que no son 17 sistemas sanitarios diferentes. El planteamiento de que hubiese 17 comunidades autónomas, yo creo que fue bueno, viene bien, pero tenemos que tener claro que hay un solo sistema sanitario, aunque se gestione por 17 comunidades autónomas. Por lo tanto, tiene que haber un marco estatal, yo creo que una norma, una ley que tenga al menos un calendario mínimo que tienen que tener todas las comunidades autónomas y que se tiene que revisar fundamentalmente por la gente que sabe, que es un comité científico. No tiene que ver tanto con la política, que también, pero tiene que ver fundamentalmente con la ciencia. Y eso tiene que permitir que haya un acceso universal de la población a las vacunas. Yo voy a dejar una pregunta en el aire que no sé si se puede hablar de ello en estos momentos o no, pero hay sectores que plantean que no se tienen que vacunar, que las vacunas generan problemas. Hemos oído hablar del autismo con el paracetamol, pero si se meten en redes sociales, también se habla de que las vacunas generan diferentes enfermedades o problemas, entre ellos el autismo. Por otra parte, hay gente que piensa que la vacunación o determinadas vacunas tienen que ser obligatorias. Si volvemos a la COVID, hubo determinada gente, un porcentaje muy alto,
que en la COVID se vacunó con una vacuna que dio resultados y de la que la comunidad científica nos decía que era segura. Pero hubo gente que no se vacunó, que no asumió ningún riesgo y, sin embargo, se benefició de la vacunación de la demás población, porque hay algo que tiene que ver con las vacunas, que es la inmunidad de rebaño. Entonces, hay determinada gente que se vacuna, está generando un beneficio para él o para ella, pero al mismo tiempo está generando un beneficio para toda la sociedad. Por eso hay planteamientos de que la vacunación podría ser obligatoria en determinadas vacunas. Ahí lo dejo. ¿Hay margen de las comunidades autónomas para establecer matizaciones en ese calendario vacunal? Pues probablemente sí, yo entiendo que sí. Se dan circunstancias en determinadas comunidades autónomas que tienen que ver con patologías específicas de inmunodeprimidos, de crónicos, con personal sanitario, etcétera, que pueden hacer que haya matizaciones en ese calendario vacunal, que bajo mi punto de vista deberían estar aprobados o debería estar aprobado por un comité científico, creo, a nivel nacional. ¿Dónde es más fácil llegar en ese acuerdo? Pues probablemente en el Consejo Interterritorial, donde está el Ministerio y las 17 comunidades autónomas. ¿Es fácil? Pues con la polarización que tenemos en estos momentos en la política, pues seguramente no. Pero vamos, si no llegamos a acuerdos en esto, podemos buscar cualquier excusa, la excusa de la financiación, de la quita de la deuda. Seguramente que desde cualquier parte de la ideología, desde cualquier parte del arco político, hay excusas para no llegar a acuerdos. Pero es que fundamentalmente yo creo que hay que estar en política para llegar a acuerdos. Y desgraciadamente hemos olvidado que esto tiene que ser una obligación, porque nadie está en el uso de la verdad al 100%. Y seguramente que todos pensamos diferente. Si no, esto sería seguramente muy aburrido. Pero vamos, creo que hay margen, a pesar de que haya una norma que obligue a un calendario vacunal en todas las comunidades autónomas, a que, en función de una serie de cuestiones que, como digo, tienen que estar acreditadas y que tienen que estar revisadas por un comité científico, pueda haber una diferente vacunación en comunidades autónomas. Por lo tanto, estamos ante un reto que para mí me parece importante, que es absolutamente necesario, que es un calendario vacunal único, con esas matizaciones, donde seguramente tenemos que incorporar un calendario vacunal que tiene que ver también con la persona adulta. Creo que tenemos un calendario vacunal muy bueno en las edades tempranas, no tanto en los adultos, donde tiene que haber una mayor accesibilidad y donde yo creo que podríamos contar con profesionales y herramientas donde no se cuenta, especialmente en el medio rural, demasiado, y que yo creo que son unos agentes de salud importantísimos, como son las farmacias. Y, obviamente, hay que empezar a combatir la desinformación, que es absolutamente interesada, no nos equivoquemos, las cosas no pasan por casualidad y que se produce fundamentalmente desde el anonimato en redes sociales. Como digo, yo no quiero gastar más tiempo, quiero dejar esas reflexiones y mi opinión, sabiendo que seguramente aquí hay personas, como digo, más cualificadas y que tienen opiniones completamente diferentes, que son absolutamente respetables. Muchísimas gracias. Pasamos a continuación la palabra a María, si te parece. Muchísimas gracias, perdón, Carmen. Bueno, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer en primer lugar al público que está escuchando y siguiendo estas charlas por su interés en acompañarnos esta mañana. En segundo lugar, como no puede ser de otra manera, pues gracias a las personas que me acompañan en esta mesa. Es un placer disfrutar de su compañía en el día de hoy. Y como no puede ser de otra manera, siempre agradecer a Redacción Médica su amable invitación y
Y sobre todo, más que la invitación en sí, pues que sinceramente que creo que esté a la vanguardia celebrando estas mesas en temas que realmente son muy importantes, que están muy de rabiosa actualidad y que creo que es una manera de estas mesas que se transmiten en directo a través de YouTube, que llegue pues una información variada y diversa a la ciudadanía de nuestro país. Yo lo considero realmente muy importante como un medio de comunicación y siempre lo agradezco, ¿no? Antes de entrar de lleno a hablar directamente de lo que es la vacunación, a mí lo que me gustaría primero es hablar 2 minutos escasos de nuestro posicionamiento general sobre la sanidad pública, que creo que es muy importante, ¿no? Definir cada grupo parlamentario, cada partido, cada sensibilidad política, qué pensamos sobre la sanidad pública, ¿no? Desde Podemos Izquierda Unida, Alianza Verde, defendemos siempre un modelo sanitario público fuerte, sin externalizaciones o con las menos externalizaciones posibles. De hecho, abogamos siempre por la recuperación de servicios privatizados para devolvérselos al común de la ciudadanía de nuestro país. Estamos a favor de la plena inclusión de todos esos servicios, ¿no?, que se han catalogado como servicios infradotados, que tienen que ver con la salud mental tan importante en los tiempos que vivimos, con los servicios sociales prácticamente desaparecidos en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo la mía, de la comunidad autónoma de la que yo vengo, que es la región de Murcia. Nosotras siempre hemos propuesto pues una cartera amplia, ampliar la cartera de los servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, incluyendo pues especialidades como la salud bucodental, la oftalmología, la fisioterapia, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos preocupa de manera muy especial, sobre todo la equidad territorial, ¿no?, entre todos los territorios de nuestro país. Nosotras creemos que no debe determinar para nada los servicios sanitarios, la salud de un ciudadano o una ciudadana de nuestro país del lugar de residencia de la comunidad autónoma en la que viva esa persona. Y, por tanto, siempre hemos apostado por políticas públicas sanitarias, primero, basadas en la evidencia científica, que creo que hoy día es una de las cuestiones que, pues valga la redundancia, se están cuestionando, están siendo puestas a veces en tela de juicio, sin ir más lejos estas últimas semanas, el terrible debate que hemos tenido con todo eso del síndrome posaborto, ¿no? Creemos que no dejar que desde las instituciones se transmitan mensajes que vayan en contra de la evidencia científica nos parece absolutamente fundamental para la ciudadanía de nuestro país. Hemos apostado siempre en prevención, en derechos y en el interés colectivo de la ciudadanía de nuestro país. Y bueno, si tomamos como base de nuestras políticas pues estos puntos fundamentales y básicos que yo acabo de comentar, pues podemos afirmar que desde luego Podemos estaría a favor de un calendario vacunal común, básico para todo el Estado español y que, pues de alguna manera, estuviera garantizado por ley para todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de nuestro país, porque creemos que es la manera de, asegurar, como he dicho, la equidad entre las comunidades autónomas, que creo que es muy importante. Ahora mismo creo que no se está dando esa equidad entre las comunidades autónomas. Hay que evitar que haya comunidades autónomas que por diferentes motivos coyunturales se puedan quedar atrás en materia sanitaria y concretamente en el tema en el que estamos hablando, en materia vacunal. Creo que todas las personas de nuestro país, sea cual sea su condición vital, su lugar de residencia,
deben tener acceso a las vacunas esenciales recomendadas. Por ejemplo, ese sector 6 de la Cañada Real que vive todavía sin luz hace 5 años, creo que tiene exactamente los mismos derechos que el resto de la población de nuestro país a una sanidad pública y, por supuesto, a las vacunas que tenemos todos. Podemos, además, como bien saben ustedes, hemos defendido casi desde que nacimos como formación política una ley de atención primaria. Creo que es fundamental tener una ley de atención primaria. La atención primaria es la primera barrera, es el primer paso, es el primer contacto del ciudadano con los servicios sanitarios y creemos que es fundamental regular y que haya una ley de atención primaria que sirva tanto para los profesionales, que en muchos casos se ven desasistidos en sus derechos, como para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Saben ustedes perfectamente, aquí estamos en un foro hablando de sanidad y creo que todos somos muy conscientes de cómo a lo largo de los años ha habido un montón de planes de acción para mejorar la atención primaria. El último, el Plan de Acción de Atención Primaria Comunitaria 2025-2027, que recoge objetivos y acciones para reforzar ese importantísimo nivel asistencial. Pero estamos viendo cómo, pues todos los planes, todas las estrategias, pues en la práctica muchas veces han quedado absolutamente en nada o en casi nada. Para mejorar la atención primaria, insisto, creemos que es muy necesaria esa ley de atención primaria, ¿no? Para muestra un botón, ese último plan del que estoy hablando de atención primaria tiene una dotación de 172 millones de euros. Sinceramente, compañeros, compañeras, yo creo que me parece una dotación irrisoria, muy lejos de la dotación económica que debería tener el fortalecer la atención primaria en todo el territorio español, ¿no? Y para nosotras, en esa ley de atención primaria sí que estaría recogido dentro de las actividades preventivas, dentro de las actividades de prevención de la salud, que muchas veces se queda como una especie de hermana pequeña, ¿no?, con respecto al resto de especialidades, siendo fundamental la prevención de la salud, ahí encuadraríamos el calendario de vacunación de manera obligatoria, ¿no? Pero, como digo, de hecho, hoy día, que yo sepa, se entiende que todas las actividades que están recogidas en la cartera del Servicio Nacional de Salud, pues en teoría son de obligado cumplimiento, ¿no? Están, como digo, en la cartera de servicios comunes, se contemplan en el Real Decreto 1030 de 2006, que ha sido actualizado recientemente en la Orden de Sanidad 454 de 2025, y en el punto 3.1.2 del apartado 4, concretamente en el apartado de actividades preventivas, es donde están recogidas las vacunaciones que previamente han sido aprobadas por el Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud, ¿no? Con respecto a las comunidades autónomas, nosotras somos de la opinión de que las comunidades autónomas, claro que deben tener margen de maniobra, ¿no?, en cuanto a la implementación práctica, en cuanto a la adaptación local, a las circunstancias, ¿no?, de cada localidad, de cada pedanía, en cuanto a la logística para llevar a cabo esa vacunación, en cuanto a los plazos, las campañas específicas. Pero, desde luego, creemos que esto se debe dar siempre dentro de un marco estatal regulado, pues con unos controles y unos criterios mínimos y, desde luego, siempre bajo una supervisión y bajo un seguimiento de, como digo, para nosotros la importancia total es la equidad y que esas vacunas llegan al común de la población. En cuanto a criterios variables, rápidamente aceptaríamos variaciones pues basadas en la situación epidemiológica de la región, en las características de la población. No es lo mismo vacunar a gente que no tiene ningún problema como a colectivos vulnerables o a colectivos que padecen patologías específicas, pero nunca variaciones arbitrarias y, vuelvo a lo mismo, que generen desigualdades porque sí en la población en general. En definitiva, desde nuestro grupo
pues apostamos por la salud, por la sanidad pública, y esto desde luego pasa por garantizar vacunas suficientes para todos y para todas y una sanidad pública debidamente dotada, ¿no? Por tanto, nuestra visión sobre la vacunación es una parte que forma parte de lo que es esencial en el sistema de salud pública universal, con cobertura completa y nunca jamás como servicio subsidiario ni aleatorio. Y desde este punto de vista, pues también tengo que decir que rechazamos que mutuas o empresas privadas pues intervengan en la vacunación siempre y cuando esto suponga una mercantilización o que la salud deje de ser lo primordial, que la vacunación deje de ser el bien público a proteger. La vacunación se debe mantener, creemos, bajo nuestro concepto, por supuesto, como una función pública, con control público y no dependiendo nunca del interés y de la mercantilización privada, ¿no? Esto ya lo he dicho antes, pero me reitero, las vacunas deben formar parte de la cartera pública y que el servicio de vacunación debe estar garantizado por el Estado, con equidad y con universalidad para toda la ciudadanía en todas las comunidades autónomas. Y para terminar, quiero hacer unas apreciaciones o unos apuntes en algo que creo que en estos últimos tiempos viene siendo un tremendo problema, no solamente para la salud, sino para cualquier campo de la ciencia, que es la desinformación. Los bulos, las mentiras, las fake news, que creo que están haciendo un daño terrible, ¿no? Quiero comentar un caso que sucedió en la región de Murcia. Fue la propia ADSP, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, su filial en la región de Murcia, la que en plena pandemia de COVID tuvo que emitir un comunicado en el que pedía que las autoridades y los cargos representativos, por favor, no cuestionaran públicamente la vacunación. Porque, en particular, tuvimos en nuestra región pues, la mala suerte de tener una consejera que manifestaba cada día públicamente las dudas sobre si era beneficioso o no vacunarse. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en la región de Murcia pidió el cese de esta consejera, argumentando que esas declaraciones eran claramente incompatibles con su cargo y dañinas, tremendamente dañinas y perjudiciales para la credibilidad del programa de vacunación pública que se estaba llevando a cabo, al que desde luego nosotras desde Podemos nos sumamos y que, guste más o guste menos, bueno, salvaron miles de vidas cuando se empezó a vacunar, ¿no? Por tanto, la desinformación hoy día está teniendo impactos reales en sanidad, no solamente en vacunación, en salud pública, y hace que la ciudadanía pues, pueda digamos, tener dudas sobre lo que hablamos y sobre lo que le transmitimos desde las instituciones y, lo que es peor, desde los propios profesionales de la salud. Y creo que esto es un auténtico problema que tenemos que abordar. Yo ya lo voy a dejar aquí porque además creo que me he pasado un poquito, ¿verdad? Bueno, y luego en la segunda parte estoy dispuesta a cualquier pregunta y muchísimas gracias siempre por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias, María. Pues tienes la palabra, Marta. Pues muchas gracias, Carmen. Bueno, Carmen y a mis compañeros, María, Ángel, Tomás. Es un placer hoy debatir, gracias a Redacción Médica y a todos los que estáis hoy aquí. Y, bueno, principalmente ya que venimos de distintas comunidades autónomas, también aportar datos que pueden ser interesantes en este debate. Voy a intentar centrarme en 4 líneas. Lo primero, defender la vacunación frente a discursos antivacunas. Yo creo que eso es algo en lo que vamos a estar todos de acuerdo. Voy a incorporar un concepto nuevo que se está ya valorando, que es la vacunación a lo largo de toda la vida y que tenemos que hacerlo entender a la población. Voy a defender de alguna manera también ese calendario pues vacunal de mínimos que yo creo que está sobre la mesa, que existe y que la población también lo vería de antemano perfecto, pero sobre todo de la mano de las sociedades científicas, ¿no? De la evidencia científica. En la Comunidad de Madrid, el calendario de la Comunidad de Madrid está avalado por 11 sociedades científicas. Creo que es ahí donde se tienen que apoyar siempre los gestores. Una tercera línea, que es comunicar y hacer pedagogía. Creo que si queremos ser eficientes y eficaces en la vacunación, tenemos
tenemos que buscar nuestras alianzas, por ejemplo, con las distintas consejerías, educación o servicios sociales. Solamente los tres yendo de la línea podemos hacer discursos antivacunas y podemos tener éxito en el objetivo de muchos, pues en este caso, administraciones, ¿no?, que ponen en su calendario hacer una serie de vacunación, pero solamente de la mano de los demás se pueden llevar adelante. Y luego una cuarta línea, que es la valoración y la evaluación de la vacunación, tanto a lo largo de la vida como cada campaña anual a la que nosotros nos abocamos, que son inversiones importantes y que luego siempre hay que hacer esa evaluación. Así que, como digo, en un primer momento, explicar que tenemos que empezar a hablar a la población de la vacunación a lo largo de toda la vida, porque yo creo que las que somos madres sabemos, somos muy conscientes, tenemos éxito en todas las administraciones en la vacunación de los niños, en los primeros días del nacimiento de un bebé, y tenemos que entender que la salud es un proceso dinámico, que es un proceso continuo a lo largo de la vida, y efectivamente la pandemia de la COVID nos ha dado algunos pequeños a lo mejor, pero algunas pues informaciones o aprendizajes, y ese sería uno de ellos, ¿no? Entender la vacunación como un modo de prevención. Como digo, desde el 2021 cuenta la Comunidad de Madrid con un calendario de vacunación e inmunización para toda la vida, ese concepto a lo largo de toda la vida, y como digo, también apoyado y avalado por sociedades científicas. Sabemos que, como he dicho antes, el éxito de la vacunación sistemática infantil está muy bien implantada en nuestra comunidad y en todas las comunidades autónomas, pero tenemos un reto con la vacunación en el adulto. Y también, bueno, antes se ha comentado, está acordado, el calendario de la Comunidad de Madrid está acordado y va en línea de lo acordado con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Creo que es ahí el espacio de debate, el espacio de acuerdo, y de ahí recogemos y llevamos a las distintas comunidades autónomas, pues basados en la evidencia científica y en la evaluación de ese riesgo de cada grupo poblacional, lo que son los calendarios poblacionales, ¿no? Antes de entrar en lo que es el calendario, no solamente a lo largo de la vida, sino luego los calendarios que se hacen específicos, y desde luego este debate en estas fechas es muy interesante, porque ahora viene todo lo que sería el invierno y todo lo que todas las administraciones arriesgan para intentar cubrir a la población vulnerable, pero dentro de lo que es ese calendario voy a hilarlo con dos cuestiones que también es algo que se hace en todos los sitios, y es planificar esa corrección del calendario vacunal cuando hablamos de una sociedad global, cuando hablamos de movimientos migratorios, cuando la población que llega a nuestro sistema de salud, algunos de ellos no tienen el mismo calendario vacunal. Me pongo en el caso de que un niño con 5 años aterrice en la Comunidad de Madrid, bueno, pues se hace esa corrección vacunal para asegurarnos de que toda la población está cubierta, ese concepto de salud pública, ese principio de equidad, esa protección para toda la población de una manera solidaria, ese concepto de inmunidad de rebaño. Y permitirme, no me resisto, ahora la Comunidad de Madrid está recibiendo niños gazatíes de la población palestina. Creo que nuestro trabajo es ese, el cuidarlos, el darles atención sanitaria y hacer esa corrección vacunal. Más que estar con las pancartas, yo creo que ese es nuestro trabajo principal, y más hoy que estamos hablando de vacunación. Y si nos vamos también a añadir otro detalle de lo que sería, bueno, por salir un poco de este discurso, las personas que vienen y no están en el calendario vacunar, como las personas que salen a un mundo globalizado y que queremos que también estén cubiertos. Pues en la Comunidad de Madrid tenemos más de 4 hospitales a lo largo de toda la geografía, pero 2 centros, un centro vacunal internacional en la Comunidad de Madrid y otro que depende del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues 2 conceptos que ampliamos, digamos, ese debate que hasta ahora siempre hemos tenido. Y centrándome ya en la campaña de vacunación, como digo, avalada por 11 sociedades científicas, y nos centramos ahora en las campañas temporales, que sería la que empieza ahora, comienza en el invierno. Pues muy importante la ampliación de la población diana. Siempre nos hemos dirigido a los niños, ahora nos estamos dirigiendo también a personas mayores de 60 años, a población infantil entre los 6 y 59 meses, personas en condiciones de riesgo, mujeres embarazadas y personal sanitario y sociosanitario principalmente. Se están ampliando los programas de vacunación. Por supuesto que tenemos que tener una base sólida y común, pero todas las regiones tienen esos perfiles de población, ¿no? Pues nosotros tenemos una población muy envejecida, la Comunidad de Madrid es una población muy concentrada, y por lo tanto hemos entendido que había que ampliar con otras vacunas
que lo habéis oído y algunos de los que están aquí, los patrocinadores, lo saben, pues el rotavirus y el virus respiratorio sincitial. ¿Y por qué apostamos por estas vacunas? Porque nos hemos dado cuenta ya en la anterior campaña que reducen el riesgo de ingresos en las UCIs y en las urgencias en los hospitales, cuando ya sabemos que nuestro sistema, antes en el anterior debate ya se ha dicho, está muy presionado. Por lo tanto, nos interesa que si la vacunación es una manera de prevención y ayudar a que el sistema, además de ayudar al paciente a que no ingrese nunca en urgencias, pero sobre todo ayudar al sistema a que siga, como lo conocemos, robusto y dando soluciones. Y como decimos, se incorporan nuevas vacunas a población adulta, como puede ser la del virus sincitial, y esta campaña se está yendo directamente a los centros residenciales para llegar a esa población y cubrirlos. Y también he comentado, toda campaña, toda propuesta, toda inversión o todo gasto sanitario debe de evaluarse. Las campañas suelen empezar aproximadamente ahora, pero si no, la fuerte a toda la población es en octubre y suele terminar en febrero. Y hablamos de, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, una población de 7 millones de habitantes, se han adquirido un total de 1.600.000 dosis en la anterior campaña de vacunas antigripales, supusieron una inversión de más de 20 millones de euros, se vacunaron, es decir, conseguimos llegar a la población a más de 1,5 millones de personas y trabajaron en esta red más de 800 centros, no solamente centros de atención primaria, sino, como estoy diciendo, también centros residenciales y ampliar ese foco, ¿no? La evaluación y la cobertura, digamos, y el éxito de esa campaña, que también es lo que hay que medir, es en personas mayores de 60 años, casi 1 millón de personas, cuando hablamos de una población de 7 millones. En la población infantil superamos el 40%, y eso que son incorporación de nuevas vacunas, muy importante, ya empieza a haber una sensibilización importante. Las mujeres embarazadas, mucho más sensibles, están por encima del 60% de vacunación, y el personal sociosanitario y sanitario estamos en el 40%, esperemos que cada año sea mejorable. Como digo, la comunicación también va variando. Antes las administraciones intentaban llegar a la población con los carteles en atención primaria. En la última campaña, y fue un éxito, se mandaron más de 2,5 mensajes SMS recordatorios, y mucha gente aplaudió esta idea porque, bueno, pues al fin y al cabo en la rutina, en el día a día, no somos capaces de parar y decir, oye, si me ha llegado una alerta, me voy a vacunar ahora, que a lo mejor no soy consciente de que llega ya la gripe y voy a prevenir a esa población. Como digo, siempre hay que valorar el trabajo que se hace. ¿Cómo voy de tiempo? Vale, pues dejaré algunas otras píldoras que me parecen interesantes de innovar. Pues la campaña ya está empezando, digamos, la temporal en la Comunidad de Madrid, y como digo, están entrando ya en residencia mayores o personas que tengan mucho mayor riesgo. He mandado antes una imagen, además, ya que me han presentado, creo que una imagen vale más que 1000 palabras, como soy doctora en Bellas Artes. Creo que esas carteles que siempre hemos visto en la consulta de pediatría, ahora tiene que estar también en las consultas de los mayores, y sobre todo quiero cerrar explicando ese concepto de la vacunación a lo largo de toda la vida, y que se incorporen a veces vacunas como pueden ser a nuestros adolescentes, que hemos vivido en nuestros últimos años. Al principio si era solo para las niñas, luego incorporando también al varón y al niño. Bueno, pues esa sensibilidad de que esto es un cambio, de que nuestra vida estará mejor protegida si prevenimos, y la vacunación desde luego es un método de prevención para nuestra salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues ha sido muy interesante las aportaciones. Todos han coincidido en el calendario único de mínimos para toda España, para todas las comunidades autónomas. Todos coinciden en el negacionismo. El negacionismo es algo que ha preocupado mucho, sobre todo también con la pandemia del COVID, y que sigue preocupando a todos ellos. Tomás ha hecho mucho hincapié en el calendario, en las comunidades autónomas. Él es convencido autonomista, pero sabiendo que es muy difícil que la gente entienda por qué en una comunidad autónoma se puede vacunar de una cosa y por qué en otra comunidad autónoma no. Y eso lo hemos vivido los médicos de atención primaria, y sobre todo en niños. O sea, la gente no entiende por qué en tal comunidad vacunan al niño de tal y aquí yo no, y si no lo tengo que comprar, y por qué eso es difícil de entender cara a la población. Ha hecho mucho hincapié en el medio rural, algo fundamental, yo creo, porque el medio rural tiene sus características específicas y también sus dificultades, pero creo que la atención primaria en el medio rural funciona francamente bien con
los ayuntamientos por medio. María ha hablado, ha hecho un alegato sobre lo que ella entiende por la sanidad, ¿no?, lo que entiende su grupo, y haciendo una defensa de la sanidad pública, que creo que es una apuesta de todos, pero haciendo mucho hincapié en que no quieren externalización ninguna. Ha hecho mucho hincapié en la evidencia científica, lógicamente, que tiene que ser la base de todo, y también en vacunación, el calendario común, también básico, y sobre la desinformación y sobre las noticias falsas, creo que es algo que es una lacra para la sociedad. Y ha hecho mucho hincapié también en atención primaria. Y Marta ha hablado fundamentalmente de la importancia de la vacunación y la vacunación a lo largo de toda la vida. Creo que es un nuevo concepto que me parece estupendo, a lo largo de toda la vida, y que haya una relación para llevar a cabo esto también con servicios sociales, con educación, que haya algo compartido para poder llegar a toda la población. Y ahora una última intervención, y yo solamente os pregunto, ¿cómo veis vosotros que la gente percibe que en una comunidad se vacune, que en otra no? Porque todos estamos de acuerdo, estáis de acuerdo en un calendario de mínimos, pero ¿y de máximos dónde está? Y luego es verdad, en cuanto a la información en el adulto, yo creo, y eso lo digo por experiencia como médico de atención primaria, los niños ya se ocupan bien las mamás y los papás y las familias de llevar a los niños a vacunar. En las personas mayores también, los hijos, los familiares, los centros residenciales, la atención primaria, son demandantes de atención primaria. Hay una edad en el adulto, a partir de los 60 años ya se vacuna, que cuesta que entren, y quizás que cuesta asumir la edad, ¿no? Y todavía no se consideran vulnerables, y quizás es una de las cosas, un reto que queda pendiente. Os doy la palabra para que hagáis una intervención sobre lo que creáis conveniente. Empezamos nuevamente por Ángel Tomás. Bueno, acabando un poco con lo que ha dicho Marta, que era un concepto que yo no había introducido todavía, pero que es sumamente importante, y es que la vacuna no es solo buena para el ciudadano, sino que es buena para el sistema sanitario. Es decir, hablaba de esa reducción de ingresos y esa reducción de costes que produce la vacuna en el sistema sanitario. Todo lo que tiene que ver con la promoción y prevención, que es caro al principio, finalmente es barato cuando miramos a medio y largo plazo. Por lo tanto, reforzar esa idea que me parece muy importante. Es decir, no estamos hablando, cuando hablamos de vacunas, solo de proteger al ciudadano, hablamos también de proteger al sistema. Y, por lo tanto, es importante que mandemos mensajes. Y los políticos también mandamos mensajes. Se hablaba antes, en la mesa anterior, cuando se han dado opiniones sobre que los políticos pues, salen en diferentes campañas, pero no salen en otras. Bueno, pues a lo mejor los políticos y las políticas tienen que salir también hablando de vacunación, porque normalmente no es una de las cuestiones que más salen, al menos aquellos que no tienen que ver con la parte sanitaria, y por lo tanto esos mensajes también son importantes. Decía la compañera que una imagen vale más que 1000 palabras. Pues esto es un claro ejemplo. Y aparte yo creo que es importante, también en vacunación, que evaluemos las políticas públicas y también la sanitaria. Por lo tanto, hay que evaluar y estar constantemente evaluando cuál es el coste de eficacia, de eficiencia que provoca la atención sanitaria, en este caso las vacunas, tanto en los ciudadanos como en las personas. Desgraciadamente yo creo que en España no acabamos de estar acostumbrados a evaluar las políticas públicas. Nos cuesta mucho porque supone desnudarnos, y desde el punto de vista de la política eso parece que es dar herramientas a la oposición para que nos ataque. Hay una ley a nivel nacional de evaluación de políticas públicas que prácticamente no se ha implementado, pero que no está casi en ninguna de las comunidades autónomas y que no está tampoco en los municipios. Por lo tanto, me parece importante. Y luego, la vacunación tiene que ver fundamentalmente con la salud pública. Yo creo que el gran cambio sanitario que se produce en un país, en una sociedad, tiene que ver con la salud pública. Después con la atención primaria y después con la atención hospitalaria. Sin embargo, cuando estamos gestionando, damos mucha más importancia a la hospitalaria, después a la atención primaria y después a la salud pública. Y yo creo que esto es un error que tenemos que cambiar
que fundamentalmente seguramente se produce porque estamos siempre en el regate corto, con unas elecciones a 4 años, que hace que estemos más pensando en qué resultados electorales podemos tener que en qué vamos a mejorar, tanto desde el punto de vista sanitario o de otras políticas. Y yo creo que esto es importante. Si hay una red social que tiene la ciudadanía española por antonomasia, que supone y que da una importancia a la política por encima de cualquier otra, es el sistema sanitario. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que teniendo uno de los mejores sistemas sanitarios y, por lo que vemos aquí, más baratos, este es el que hay que cuidar, esta red social hay que cuidarla por encima de todo. No solo por lo que genera de bueno para el ciudadano, sino porque desde el punto de vista incluso económico es positivo. Cuando Obama quería instalar un sistema sanitario parecido al español en Estados Unidos, no lo hacía solo desde el punto de vista sanitario, lo hacía también desde el punto de vista económico. No hay nada que genere más seguridad a la ciudadanía para invertir y para gastar que tener cubierto el sistema sanitario. Y yo creo que en esto nos tenemos que afanar en llegar a acuerdos. A lo mejor no es posible llegar a un acuerdo en financiación global, pero yo creo que habría que hacer un esfuerzo entre todos en llegar a un acuerdo en financiación sanitaria. Pagar el coste real de prestar servicios sanitarios efectivos en cada territorio. Me consta, además, por lo que me llega, que la relación en el Consejo Interterritorial entre consejeros y ministerios de diferentes ideologías es mucho mejor de lo que parece, y hablaban muchas veces, incluso son amigos personales, pasan por las mismas dificultades de financiación y de prestación de servicios y, por lo tanto, si queremos buscar excusas para llegar a acuerdos, seguro que las tenemos, pero yo creo que es más importante buscar acuerdos y gastar la energía para llegar a ese acuerdo en vez de buscar esas excusas. Muchísimas gracias, Ángel Tomás. María, tienes 2 minutitos para ser sí, un poco... antes me he pasado de tiempo, te aseguro, Carmen, que voy a ser muy breve, muy breve esta vez. Tener equidad. Sí, te lo aseguro. Bueno, creo que es fundamental no dar pasos atrás, ¿no? En sanidad en nuestro país no podemos dar pasos atrás, ¿no? Los derechos sanitarios son fundamentales y esto ya no es ni siquiera una cuestión de ideología, es que como españoles y españolas tenemos la obligación de cumplir la Constitución española. El artículo 43 dice que tenemos derecho a la salud y concretamente el 43.2 dice que es obligación de los poderes públicos el garantizar la salud, la sanidad de la población de nuestro país. O sea, tan sencillo como eso, ¿no? Ya simplemente con eso tendríamos claro cuál es el objetivo, ¿no? Pero es que además el que disminuya, sea en la comunidad que sea, la cobertura vacunal, por eso nosotros somos unos convencidos de que esto es un tema estatal, ¿no? Aunque con esas variaciones que he dicho en las comunidades autónomas, disminuir la cobertura vacunal no nos lo podemos permitir. Que no se alcance el umbral de inmunidad de grupo que da lugar a brotes en enfermedades que hemos tenido controladas durante muchísimos años, no nos lo podemos permitir. Saben ustedes perfectamente, como profesionales de la sanidad, que serán la mayoría de ustedes, que desde el año 2022 estamos teniendo brotes importantes de sarampión en nuestro país, una enfermedad que estaba prácticamente controlada, y no solamente en nuestro país, a nivel mundial. Pero es que ha vuelto la tosferina, la difteria, la polio, la varicela, las paperas, la rubeola, las hepatitis, los casos de hepatitis A y hepatitis B, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto está bastante relacionada con esa disminución en las vacunas y, sobre todo, insisto, por causa de desinformación que desgraciadamente muchas veces viene de determinados grupos, incluso desde dentro de las instituciones. Sinceramente, compañeros, compañeras, creo que esto no lo podemos permitir y que tenemos que seguir avanzando en nuestros derechos y en tener cada vez una sanidad pública para toda la población mejor y de mayor calidad y universal. Y ya está. Muchas gracias, María. Me he portado bien esta vez. Desde el principio. Gracias, Muchas María. gracias. Marta, tienes la palabra. Bueno, pues a esas 2
preguntas que nos has lanzado, ¿no? Un calendario mínimo, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo. De hecho, nunca ir hacia atrás, siempre seguir avanzando, que está de base el Consejo Interterritorial, que nosotros confiamos también en que se llegan a muchos más acuerdos realmente que a ese debate que a lo mejor luego se organiza más en nuestras comisiones, ¿no? Que las hemos vivido todos. Y hablábamos un poco en la línea de la demanda de María, ¿no? Lo que es la corrección vacunal, precisamente para que nadie quede fuera, para que si hay alertas en la población, si están saliendo patologías que estaban ya olvidadas, pues esas correcciones vacunales es la obligación de todos los gestores para cubrir a toda la población. Y respecto a la segunda propuesta, ¿no? Y es cierto, los adultos no están tan sensibilizados como los niños, quizás porque somos las madres las que estamos llevándoles a vacunar. También es verdad que hace muchos años que en el pediatra vemos detrás de ella el calendario vacunal, ¿no? Y somos muy conscientes, incluso a lo mejor tenemos espacios comunes, en el colegio lo contamos las madres, ¡ay, ya le he llevado a vacunar!, ¿no? Y la reacción que le ha dado. Bueno, pues ahora lo que hay que hacer es un trabajo y un esfuerzo importante con la población adulta, saber y explicar perfectamente qué es esa prevención. Yo apuesto mucho, como Ángel Tomás ha puesto sobre la mesa, ¿no? El mundo rural, nosotros no lo percibimos tanto en una región como puede ser la Comunidad de Madrid, pero sí nos ponemos en los zapatos de regiones tan amplias como pueden ser las dos Castillas, ¿no? O poblaciones también dispersas o difíciles de llegar como puede ser Galicia. Y ahí sí que apostamos en una colaboración público-privada con ese perfil del farmacéutico comunitario, que aunque esté fuera del sistema, sí que forma parte del sistema y de hecho nos apoyamos en él en muchas otras campañas, ¿no? Pues también entender que ese mundo rural tiene que tener cobertura como cualquier persona, por equidad, por inmunidad de rebaño, por todo lo que hemos hablado a lo largo de este debate, y yo creo que ahí es donde tenemos que apostar. El Sistema Nacional de Salud es el paraguas de este gran sistema que está gestionado, antes lo han comentado, por 17 comunidades autónomas, pero el paraguas común es el Sistema Nacional de Salud y seguramente, además, todos lo hemos oído en la gestión, compras centralizadas, es decir, lucha y debate para fijar precios desde un ministerio teniendo el potencial de la población de toda España, tiene mucha más fuerza a la hora de negociar y saber incorporar nuevas vacunas, nuevos proyectos, o sea que nosotros también defendemos muy mucho que sea ese Sistema Nacional de Salud el que dé las grandes líneas a las comunidades autónomas y luego cada comunidad puede tener específicamente grupos de población, nichos a los que tienen que llegar, de ciudadanos que pueden ser más vulnerables y que sobre todo también tenemos que explicar muy claramente el beneficio de las vacunas para el sistema, como así ha apoyado también mi compañero. Así que yo creo que ahí estamos cerrando por todo lo alto, viendo que hay un gran consenso en una serie de mínimos. Muchísimas gracias, Marta. Un gran consenso, efectivamente. Ahora damos paso a preguntas breves porque tenemos 5 minutos y medio, 6 minutos. Hola, buenas. Gracias por las intervenciones. Creo que todos estamos de acuerdo en que estamos de acuerdo. Sí. España no ha tenido nunca un problema de vacunación, ni de adhesión a las vacunas, en general. Quizá en el adulto algo más, pero poco más. Los problemas que hemos tenido es hasta dónde llega el sistema sanitario. Los brotes que hemos tenido habitualmente tienen que ver con poblaciones a las que no llegamos. La Cañada Real es un ejemplo de desatención del sistema público y ahí es donde tenemos el problema. Sin embargo, yo sí que creo que tenemos unas amenazas sanitarias, sobre todo con el concepto One Health y cómo está cambiando el mapa de la infectocontagiosidad en el mundo, en el que hay unos retos venideros que vienen aparejados a unos retos políticos. Y yo creo que la gran pregunta aquí no es qué vamos a hacer con el calendario vacunal, porque creo que es fácil ponerse de acuerdo. Mi pregunta es, ¿vamos a estar a la altura política para hacer un cordón sanitario cuando nos vengan trampistas de la vida a hablarnos de que no sé, hay que tomar paracetamol o que no hay que vacunarse? O sea, yo creo que el reto está ahí. ¿Qué vamos a hacer con campañas políticas que se van a aprovechar de amenazas sanitarias cuando empiecen a utilizar esto como arma política? Porque con las asimetrías, o sea, con los problemas que tenemos ahora mismo en el Parlamento para configurar mayorías, quizá alguien se sienta tentado a pactar con esta gente. Y pactar con esta gente es validar ese discurso. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Elvira y sí. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias a todos por vuestras exposiciones. Ya ahondando un poco en lo que exponía Marta, yo creo que ya se están tomando medidas en función de prevenir, sobre todo, hospitalizaciones, ¿no? Y has hablado del VRS, ¿no? Yo creo que hay que poner en valor, por ejemplo, cómo pueden ponerse de acuerdo
las comunidades autónomas para al final conseguir, pues, ante situaciones de hospitalización, de incremento en el gasto hospitalario, como puede ser las infecciones respiratorias, como prevenimos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en esa línea, independientemente de que trabajamos en esos mínimos que debemos de tener todas las comunidades autónomas. Entonces, yo creo que apostar por políticas que unifiquen y que pongan de acuerdo a todos los gobiernos autonómicos, porque al final nos va a beneficiar primero los usuarios que se vacunan, el sistema sanitario porque gastará menos, y sobre todo unificar esa estrategia de cara a beneficios en salud. Muchas gracias. Sí, súper breve. Quería añadir también, aparte de las vacunas, por comentarlo un poquito, el tema del cribado del talón, de las metabolopatías, que también hay diferencias sustanciales entre comunidades autónomas. O sea, por añadir un elemento más a esta diferencia autonómica. Y luego creo que lo ha comentado así muy de pasada Marta, estaba en las preguntas y tal, el tema de la farmacia, ¿no? En este aspecto. No sé si soy el único farmacéutico de la sala. Creo que sí. ¿Sí? No sé si habrá otro, ¿no? ¿Hay una por ahí? Sí, muy bien. Vale, pues cuando el tema del COVID, yo me presenté voluntario. El Colegio de Farmacéuticos de Valencia llamó a la voluntariedad para poner vacunas y tal, no sé qué. Yo me presenté voluntario, nunca me llamaron. Y hubo un problema respecto al poner las vacunas o ampliar determinados servicios en la farmacia comunitaria, y es el que hay de lo mío, ¿no? Porque muchos farmacéuticos titulares de farmacia hablaban de, vale, yo vacuno, pero págame. Y esto es bajo mi punto de vista, una privatización encubierta de servicios sanitarios que no se debería dar. O sea que, ojito, cuidado con esas cosas. Y aparte, la vacuna la acabaríamos poniendo el trabajador, pero el dinero de la prestación la acabaría recibiendo el empresario. Entonces, ojito con eso. Muchísimas gracias. A ver, muy breve, porque me han pedido 30 segundos de intervención también ellos. Tienes la palabra. Bueno, más que nada quiero hacer una aclaración por el comentario que ha hecho el compañero, lo del cordón sanitario y demás. Lo digo porque alguien puede decir, yo hablo en nombre de Vox, yo soy parlamentario, diputado en Andalucía. Estoy acostumbrado a que nosotros nos acusen de muchísimas cosas que no somos, muchísimas. Digo que ser negacionista de la vacuna, negacionista del cambio climático, de ser racista, de ser machista, son las cosas que dicen que somos y que normalmente no nos dan la oportunidad de explicarnos. En el tema de las vacunas, yo quiero recordar que nuestro diputado en el Congreso, Stenman, es un defensor acérrimo de las vacunas. Y nosotros en ningún momento hemos hablado en contra de las vacunas y dijimos al principio, cuando estaban en fase de ensayo clínico, que bueno que obligar a una persona a vacunarse si piensa realmente que la vacuna le va a hacer daño, que eso es algo cuestionable. Pero siempre desde la evidencia científica, en ningún momento planteamos que se anulara la vacuna o que la vacuna no fuera efectiva. Muchas gracias. Nada. Me han pedido 5 segundos, que no sé, 5 segundos van a ser. Tomás. Sí, bueno, yo tampoco había entendido que hablaba de vos el compañero, no sé por qué se han dado por aludidos. Estamos fuera de tiempo, por favor, no entremos una en cuestión ese de todas debate, maneras que no es cuestión de esta mesa tampoco, yo creo. Una cuestión sobre la adhesión a la vacunación, no tiene que ver con la vacunación de la población, pero se ha producido este año el Consejo Interterritorial, por una presión que hubo, el Ministerio tomó la decisión de quitar la vacunación obligatoria para la lengua azul. Es un tema de veterinarios. Ha habido un brote de lengua azul en España. En Andalucía, que al final, como las fronteras no entienden de si pasas de Castilla-La Mancha o si pasas a Extremadura o pasas a Madrid, al final lo tienes. O sea, yo creo que esto pone de manifiesto la importancia que tiene la vacunación y donde no podemos ni siquiera dudar. Probablemente la aportación del compañero tiene que ver con que hay determinada gente que genera la duda. Porque hasta ahora, cuando algo se demostraba, es decir, el paracetamol genera autismo, obviamente, para que eso se ponga encima de la mesa tiene que haber un estudio científico basado en la evidencia científica que lo ponga alguien sobre la mesa. Antes esto no se planteaba, nadie podría llegar a plantear esto si no está respaldado por la comunidad científica. Esto es lo que no pasa ahora. Eso se plantea
y tiene que ser la comunidad científica quien aporte que eso es mentira. Y yo creo que esta es la clave fundamental en estos momentos en salud pública, en promoción y en prevención. Perdón. Bueno, veréis que hay un cartel grande que nos pone fuera de tiempo, 1 minuto 34 segundos. 30 segundos, ¿quieres decir algo, María? Sí, quiero decir algo. Y 30 primero, segundos, Marta, pero sí, ya, porque... primero al compañero que ha hablado del concepto One Health, me parece absolutamente fundamental en los tiempos que corren. De hecho, como bien sabemos, la mayoría de las últimas pandemias han venido por virus que han mutado, que han venido de los animales, han saltado a la población, el COVID, la encefalitis bovina de las vacas locas y miles de zoonosis que compartimos. O sea, creo que es algo absolutamente fundamental. Y el problema que comentas de Trump y toda esta masa de negacionistas es un problema realmente muy gordo y que tenemos que combatir. Yo al señor de Vox, sin ninguna acritud, pero ya que ha sido usted el que ha hablado, nadie les ha nombrado personalmente, pero bueno, ya que ha hablado usted del tema, comentarle que el caso gravísimo que tuvimos en Murcia en plena pandemia con una consejera de Sanidad, era una consejera de Sanidad de Vox, que decía que ella no se vacunaba y animaba a la población a no hacerlo, imagínese, ¿no? Y ya terminó. Por supuesto, lo del cribado del talón, las diferencias que hay entre las comunidades autónomas que ha comentado el otro compañero, me parece pues una falta de equidad tremenda y que vamos, tenemos que solucionar. Muchas gracias. Muchas gracias. Marta. Remar para consensos. Sabemos que ahora están entrando unos debates que podían haber empezado desde el principio, pero vamos, yo creo que hay que cerrar con esa idea unánime de que hay que proteger a la población. Cierro con el consenso de todos vosotros sobre lo fundamental y lo que preocupa a la población, que es lo que interesa. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones.